Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo y nuestra audiencia. Pues vamos a ver qué hay por ahí. A ver qué hay. Elecciones legislativas en Francia. Estamos hablando de la segunda vuelta, ¿no, Rafa? De las elecciones que tendrán lugar. No, estamos hablando de la primera vuelta. La segunda vuelta será el domingo que viene. Pues eso es el domingo. Estamos hablando de las legislativas. Las legislativas. Estás hablando de entonces de la vuelta que ya ha habido, de la primera. Exactamente, del domingo pasado. Vale. Y el próximo domingo será la segunda. Pues Es muy que, bien. claro, hay que aclararlo porque es que el sistema electoral francés es muy distinto del español, Mm. a pesar de nuestra proximidad geográfica. Es decir, ¿quieres que lo explique un poquito para que nuestra audiencia se entere de que hay otras formas de elegir? Vale. Muy brevemente. Explícalo, pero la audiencia creo que nuestra audiencia es una audiencia lista, ¿eh? Yo creí que ibas a Ya lo sé, pero especular. es que a mí también me echó. Yo creí que ibas a especular sobre la segunda vuelta y cómo Sí, estaba el terreno y tal, pero si vas a la primera, que ya pasó hace casi una semana, ¿no? sí, el domingo pasado. Vale, pues cuéntame. Pero es que, claro, para especular y para ver cómo van las cosas, habría que aclarar muy brevemente cómo funcionan las cosas en Francia, porque es que no tienen nada que ver en absoluto con España. Por ejemplo, no tienen eso tan famoso y conocido en nuestras tierras de la ley d'Hondt y todas esas cosas. Vale, Es decir, Francia tiene 577 diputados, o parlamentarios, vamos, y cada uno es elegido por un distrito o una circunscripción que se llama allí. ah, Con lo cual, en realidad lo que hay son 577 elecciones. Es decir, no es que se hagan unas elecciones y luego vayan trapicheando a ver cómo se juntan, se separan o se alían o tal. No, no. Hay 577 elecciones porque las elecciones estas legislativas se divide por esa circunscripción y es uninominal. Es decir, cada circunscripción elige un representante para la Asamblea Nacional de Francia, es decir, para su Parlamento. Es decir, que en cada zona hay un elegido, vamos. vale, No es como aquí, que hay proporcionalidad y todo eso, ¿no? Entonces, por eso el sistema electoral de la primera y segunda vuelta también se aplica a las elecciones legislativas francesas, que no tienen que ver nada con las presidenciales, que también, como sabemos, es unipersonal. Es decir, como en Francia, desde De Gaulle, las elecciones presidenciales, que son las que volvieron a dar el poder a Macron, eh, también son unipersonales. mm, Es decir, ahí no se elige a un partido político ni a otro, se elige a una persona que es el presidente de la nación, la máxima autoridad, el jefe del Estado, durante 5 años. Entonces, estas son las legislativas que son las que conforman el Parlamento o lo que allí se llama la Asamblea Nacional de Francia. mm, Eh, entonces, bueno, pues hay algunas cosas también curiosas. Por ejemplo, en las legislativas, igual que las municipales, pasan a la segunda vuelta las candidaturas que tengan al menos un 12,5% de voto a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, con la obtención de mayoría simple, sería suficiente. Entonces, bueno, pues ahora para esto la situación estaba bastante dividida en dos grandes fuerzas. Lo más curioso de estas últimas elecciones es que se ha polarizado de nuevo en la tradicional división entre izquierdas y derechas, y mm, los dos partidos o las dos coaliciones o las dos fuerzas más votadas ha sido la Unión de la Izquierda y la coalición presidencial, que es de derechas, ¿no? Que se han impuesto en la primera vuelta esta de las elecciones legislativas del pasado domingo 12 de junio. Bueno, en la segunda vuelta hay numerosos duelos porque, como ya digo, en cada circunscripción han pasado unos, ¿no? Aunque mayoritariamente sean las izquierdas y las derechas, pero en
en las elecciones legislativas, en cada circunscripción pasan los dos más votados, con lo cual hay una multitud de duelos diferentes entre los candidatos que han quedado en los dos primeros lugares, ¿no? De todas formas, las izquierdas han formado una cosa que le llaman la NIP, la Nueva Unión Popular Ecológica y Social, encabezada o promovida por Jean-Luc Mélenchon, el candidato de izquierda que quedó en tercer lugar en las presidenciales. Y que quedó, bueno, están prácticamente empatados con un 25%. Hay unas decimillas a favor de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social esta. Y luego hay otra coalición, que es la coalición Ensemble, Juntos, que es que obtuvo un 25% de los votos, quedando ya detrás y por lo tanto no se presentan en general a la segunda vuelta el Rassemblement National de Marine Le Pen, que obtuvo el 19%, Les Républicains, que son los antiguos gaullistas, que obtuvo el 13%, y el grupo de la extrema derecha, que es Reconquista de Eric Zemmour, que ha obtenido solo el 4% y por lo tanto queda totalmente eliminado. Entonces, bueno, pues lo que se va a producir es una serie de duelos a todo lo largo del territorio francés entre la coalición esta de NIP, de Nueva Unión Ecológica y Social y todo esto, y Ensemble, que es la mayoría, bueno, las derechas tradicionales francesas de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Lo más característico y significativo de esta segunda vuelta es la vuelta de nuevo a la confrontación clara entre izquierda y derecha, porque los programas son muy, muy diferentes, ¿no? En temas como el aumento de los salarios, la edad legal de jubilación, la fiscalidad, los servicios públicos, la educación, la ecología, etcétera, Europa incluso, pues las visiones que tienen los de Mélenchon y el ensamble este de derechas, en términos de ideas, son totalmente contrapuestas, ¿no? Y bueno, pues eso es suficiente para ofrecer un verdadero debate a los votantes durante estos 7 días que están transcurriendo entre las dos rondas, ¿no? ¿Algo más? Bueno, las perspectivas es que para este domingo que viene, las perspectivas es el reto es movilizar a los votantes, porque lo que sí que se prevé es un nuevo récord de abstención. Se prevé que la abstención supere el 50%. Concretamente, si la última había sido el 52,3%, este domingo es muy posible, y con los calores que está haciendo también en Francia, que la gente se vaya a la playa o a la piscina o al mar y se olvide de las elecciones locales. Pero en cualquier caso, lo más característico va a ser el elevado número de abstención y por lo tanto lo que pretenden los candidatos, sobre todo la izquierda, es movilizar a sus votantes, porque saben que por lo general la abstención favorece a la derecha, ¿no? Es decir, que mantener el statu quo en la segunda vuelta favorecería claramente a la coalición presidencial, ¿no? Así que bueno, pues así están las cosas, y en todo caso, cuando ya veamos cómo ha quedado el próximo domingo, pues ya lo comentaremos. Vale. En cualquier caso, habrá que ver quién tiene la mayoría, porque claro, lo más importante de esta segunda vuelta es que va a configurar la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa. De todas maneras, Rafa, será, iba a decir Sarkozy, será Macron quien forme gobierno según los resultados electorales
de estas legislativas, porque las legislativas de por sí no son para formar gobierno, que tiene la potestad el presidente de la República de conformar un gobierno que obviamente se atendrá a los resultados, pero no necesariamente. Claro, pero es que si no sería un gobierno cojo. Claro. Porque, claro, si tú la Asamblea Nacional Francesa, es decir, el Parlamento, que por cierto, una anécdota, su sede es un palacio que se llama Le Palais Bourbon, el Palacio Borbón, que es la sede del Parlamento francés, que la sede del Parlamento republicano está en el Palacio de los Borbones, Vale. un palacio que edificó Luis XIV, el famoso rey Sol. Bueno, parece ser que, claro, si la mayoría en el Parlamento es el del bloque de izquierdas, se produciría lo que ya se ha producido más de una vez, que es la cohabitación esa famosa. Sí, tendrá que estar el presidente Macron de derechas con un gobierno de izquierdas que sería de Mélenchon. Claro, es que si hace un gobierno de derechas y cualquier ley que vaya a sacar se la va a tirar por tierra al Parlamento de izquierdas, pues sería un poco extraño, ¿no? En cualquier caso, son peculiaridades propias del sistema electoral francés y que, por lo tanto, bueno, pues... Que después se trasladan al sistema político, porque obviamente en un régimen tan presidencialista como el francés, casi tanto como el americano, Macron es el que aparece en todos los sitios, prácticamente el primer ministro que sería el ganador se supone, de esas elecciones, casi no lo conocemos. ¿Quién conoce el nombre del primer ministro francés? Es decir, lo que aquí equivale al presidente de gobierno. No. Es claramente presidencialista. Ah, Es decir, sí, es como si en España fuera el rey a todos los claro. actos. Es decir, Macron es el jefe de Estado, es la primera autoridad, pero cuyo poder está limitado por el Parlamento, porque si el Parlamento tiene mayoría de izquierdas, pues no podría implementar ninguna ley que no estuviera aprobada por ese Parlamento, ¿no? Por lo tanto, limita mucho su poder. Sí, señor. Bien, pues resumiendo, nos toca esperar a lo que suceda este domingo. Ya sabemos quiénes están con posibilidades, tanto el bloque de derechas como el bloque de izquierdas de Mélenchon, y que han estado en la primera vuelta muy así, muy casi al borde del empate. Y en este caso, la extrema derecha de Marine Le Pen pues ha quedado bastante distanciada en las legislativas, que no va a tener oportunidad de ser, de acercarse ni siquiera al gobierno, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso, lo más curioso, como digo, la novedad mayor ha sido que por fin parece que las izquierdas francesas, que andaban muy alicaídas, pues han resucitado en parte Sí, y han conseguido una victoria parcial en la primera vuelta. sí, Veremos qué pasa el domingo. muy bien, pues ahí lo dejamos, a la expectativa de este domingo. Nos vamos con otra cosa. Sí, De Francia a Portugal. Hoy nos quedamos con los en los vecinos. vecinos. En vecinos, vamos a ver. Portugal, la socialdemocracia bien entendida. Eso ya es extraño. Una Bueno, sí, son las últimas noticias que están apareciendo sobre la situación económica y social en Portugal. Bueno, lo último que conocíamos era que junto con España había conseguido imponer una excepción energética en la Unión Europea, ¿no? Y muchas veces hemos repetido que, bueno, yo al menos siempre lo digo, que me gustaría que aquí en España el gobierno que se autoproclama socialdemócrata lo fuera realmente. Progresista de izquierdas, ¿eh? El más progresista de la historia. Porque, bueno. Sí, claro, pero a un socialista, a un miembro del PSOE, no le llames socialista, que se puede ofender. Claro, son socialdemócratas venidos a menos, además, pero en fin. Ellos son socialdemócratas. Sí. Pero a la vista de lo que está pasando en Portugal, ya me gustaría a mí que realmente ejercieran la socialdemocracia.
Pero, pues eso, muy cerca tenemos en Portugal un gobierno un gobierno socialdemócrata, pero que intenta serlo con apuestas concretas y prácticas, ¿no? Porque Portugal está de moda, eso no es una novedad. Sus ciudades y sus áreas costeras están llenos de visitantes y de turistas atraídos por la historia y la cultura. Recordemos que Portugal tiene un buen clima, tiene una excelente gastronomía y sobre todo un nivel de precios más que razonable, con lo cual eso también lo busca el turismo, ¿no? Recordemos que Portugal tiene poco más de 10 millones de habitantes y que andando la última década se ha convertido también en un ejemplo de cómo salir con éxito de la famosa crisis aquella que ya casi no nos acordamos del 2008 y incluso ahora también del golpe económico que ha supuesto la pandemia del coronavirus, ¿no? Su economía, y en eso se parece a España, tiene mucho que ver con todo lo que está relacionado con el turismo, pero también con los cambios que ha llevado a cabo en su industria, la industria del calzado, de los vinos, de la moda, y también, y eso hay que destacarlo, una apuesta por la diplomacia económica que lleva a cabo lo que podríamos llamar la internacionalización de su economía, ¿no? Es decir, eso que aquí llamamos la marca España, pues allí no tienen tanto rollo con la marca Portugal, pero sí que se dedican a cultivarla internacionalmente. Es decir, es la manera en que el país se proyecta hacia el exterior, pero sigue teniendo una proyección internacional superior a lo que sería de esperar por su tamaño, ¿no? Es decir, que lo que estructuralmente marca a Portugal como país es su fuerte apuesta por la internacionalización, ¿no? Por girarse hacia el exterior y, bueno, eso es histórico, ¿no? Sabemos que Portugal desde la Edad Media prácticamente y sobre todo desde la Edad Moderna ha sido un país volcado hacia el exterior, un país viajero, que ha tenido numerosas colonias, que ha viajado prácticamente por todos los continentes y ahora, en un contexto totalmente diferente, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, recordemos que recientemente, en 2011, estaba al borde de la bancarrota, incluso tuvo que pedir un rescate de casi 80.000 millones a la Unión Europea e incluso al FMI, al Fondo Monetario Internacional, pero como sabemos, porque aquí también de otra manera y con la colaboración de la banca también lo sufrimos, la condición era implementar medidas de austeridad, ¿no? Sí, la famosa troika aquella de los hombres de negro que se paseaban vigilando que no hubiera derroche, ¿no? Que la troika era, pues eso, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Y bueno, obligaron a recortar el gasto público, los salarios de los funcionarios, las pensiones, se aumentaron los impuestos, pero el desempleo no paraba de subir. Es decir, el paro llegó a situarse en una cifra récord de 17,7 en 2013, que eso en Portugal era insólito. Y junto con ello, pues lógicamente también por la pobreza, el descontento social, mientras la moral de los portugueses estaba por los suelos, ¿no? Pero después de las reformas llevadas a cabo por esto que llamábamos socialdemocracia bien entendida, pues se liberó del rescate internacional ya en 2014. La tasa de desempleo ya había bajado al 12%, aunque el 20% de la población seguía viviendo por debajo del umbral de la pobreza y casi medio millón de portugueses habían emigrado del país en estos años, del 2011 a 2014. Entonces, desde 2015, que es cuando se formó el gobierno de centro-izquierda socialdemócrata, liderado por, como sabemos, por Antonio Costa, que continúa actualmente en el cargo, pues tenía un ministro de Finanzas, Mário Centeno, que parece ser que era
un gran experto en cuestiones socialdemócratas, ¿no? Porque empezó a revertir las medidas de austeridad, pero sin perder de vista la responsabilidad fiscal, es decir, sin grandes alegrías. Empezaron a gastar un poco más, con lo cual, bueno, subieron los salarios, por ejemplo, y todo eso tuvo, como tantas veces hemos dicho, pues un efecto multiplicador en la economía. Es decir, cuando la gente tiene más dinero, gasta más. Por lo tanto, pues parece que sin gastar demasiado, pero ha habido un incremento en el PIB, un incremento de los ingresos por impuestos y a partir de los momentos más duros de la crisis financiera, pues esa política de anti-austeridad pues parece ser que ha dado sus frutos. Y bueno, y han tenido un aumento del gasto público estructural, es decir, han invertido en educación, en sanidad, en infraestructuras. Por lo tanto, bueno, vuelvo a insistir, no estamos hablando ni de una revolución, ni siquiera de una ruptura. Pero los indicadores económicos están dando señales de una evolución sorprendente de la economía portuguesa. Incluso algunos ya han llegado a hablar del milagro económico portugués, con unas exportaciones que se están comportando muy bien, una industria que está empezando también a exportar de manera muy fuerte, sobre todo la industria textil. Están teniendo una apuesta por no competir en precios, porque saben que competir con el textil asiático en precios es perder el tiempo, ¿no? Entonces compiten en calidad, es decir, fabrican prendas de buena calidad y así consiguen diferenciarse de la competencia asiática, ¿no? Bueno, en general, en los últimos 10 años, si a eso le unimos el boom del turismo, en el que ha batido récord de visitantes anualmente, antes de la pandemia ya representaba casi el 15% del Producto Interior Bruto y daba empleo a un 10% de los trabajadores, pues ahora, en el primer trimestre de este año, Portugal está liderando la recuperación de la zona euro e incluso está teniendo la tasa de crecimiento más elevada, un 5% entre los países como Alemania, con solo el 1,5%, España el 2,8% o Italia el 2,7%. Bueno, pues Portugal prácticamente el 5% de crecimiento. Es decir, que parece ser que, bueno, pues con un escenario ya de normalidad después de la pandemia y con una tasa de desempleo que se sitúa en el 6,7%, muy por debajo de los países vecinos como el nuestro, pues bueno, podemos decir que la socialdemocracia ha dado sus frutos, aunque lógicamente también tiene sus sombras, ¿no? La principal sombra en Portugal es la vivienda. En eso sí que nos parecemos. Porque ni la pandemia detuvo los incrementos en el precio de la vivienda, que llegó a aumentar el primer año de la pandemia, en 2020, hasta en un 8,4%. Se han creado asociaciones de defensa del derecho a la vivienda digna. La más importante es una que se llama Morar en Lisboa, es decir, vivir en Lisboa, que, bueno, denuncian que los alquileres en zonas como Lisboa o Porto o el sur, el Algarve, pues los alquileres en algunos casos son superiores a los salarios, con lo cual, bueno, pues hace falta mucha más vivienda pública, para lo cual el gobierno socialdemócrata ha diseñado un plan de recuperación y resiliencia dotado con fondos europeos para poner en el mercado más de 25.000 casas de vivienda pública en los próximos años, hasta el 2026. Entonces, bueno, pues hasta incluso los aspectos más negativos de la situación actual, como es el de la vivienda, pues ya están poniéndole solución y están demostrando que en un contexto capitalista y de mercado, pero la forma menos traumática seguramente es la socialdemocracia, pero la socialdemocracia de verdad. Es decir, la redistributiva,
la que redistribuye la riqueza, soluciona en parte el abismo de diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues menos mal que nos queda Portugal, que decía la copla. Bien, ¿lo dejamos ahí entonces esto? Sí, si estás de acuerdo con que de cuando en cuando valdría la pena dar un vistazo a Sí, Portugal. a Portugal y a todos los países que normalmente, si no pasa algún acontecimiento o bien desgraciado o alguna cuestión por el estilo, no nos acordamos de ellos. Un repaso a los vecinos y a los que están un poco más allá. Tampoco cuesta nada saber cómo se mueve la gente por el resto de Europa, ¿no? Aparte de Francia, pues podríamos irnos Sí, otro día sí. a otro lugar. Los vecinos son los que más nos influyen, ¿no? Mm, Lógicamente. Pero vamos, yo en el caso de Portugal lo miraba sobre todo como un espejo para lo que podría ser España, ¿no? Si realmente tuviéramos un gobierno socialdemócrata y no un gobierno titubeante y vendido a los intereses de los poderes financieros, ¿no? Y en Portugal, la verdad, bueno, yo estuve este año pasado y realmente me sorprendió porque hacía bastantes años que no iba mm. y realmente me sorprendió todo, es decir, de las infraestructuras, donde se han construido un montón más de autopistas y de autovías, eh, la, la, las instalaciones de todo tipo, la modernización general del país y, bueno, y sobre todo no ya solo la gastronomía, que está muy bien. Portugal da gusto ir porque se come muy bien, pero sobre todo porque el nivel de precios es más que aceptable. Es decir, no, ese éxito y ese ponerse de moda no ha supuesto un encarecimiento repentino de los precios, ¿no? Todavía se puede viajar a Portugal con unos precios aceptables. Entonces, bueno, pues si alguien tiene tiempo y dinero, que recuerde que es un país a visitar. Muy bien. Nos vamos ya a la miscelánea, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues la miscelánea es aparte es lo que hay de los viernes, que Rafa se dedica a noticias más breves. En este caso has optado por hablar de los 40 años que hace de la Guerra de las Malvinas, que bueno, Parece que fue ayer. ya nadie nos acordamos casi de eso, pero en fin, parece que fue ayer, como tú dices. A ver, ¿qué quieres Hombre, contar? eso de las efemérides, aunque sean tan terribles como esta, pues viene bien para, primero, para dar un vistazo a la historia reciente, o no tan reciente, y después para explicar que muchas de las cosas que pasaron hace 40 años siguen teniendo repercusión en la actualidad. Y por otra parte, también observar qué cambios se han producido tanto en la sociedad argentina como en la sociedad aborigen, bueno, aborigen no, porque allí no había nadie, la sociedad habitante de las Malvinas, en estos 40 años, cómo ha evolucionado la situación, ¿no? Recordemos que han pasado 4 décadas que enfrentó en una guerra al Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Malvinas, que los ingleses llamaban Falklands, y si empezamos por las islas, han experimentado bastantes cambios. El más visible tiene que ver con su población. Cuando se produjo la guerra, el archipiélago llevaba perdiendo habitantes desde prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta los años 80. Recordemos que son unas islas bastante pequeñas, bastante inhóspitas, están ya bastante cerca de la Antártida, en el Atlántico Sur, Ujú. bueno, ahí hay poco, no hay nada de minería, nada de agricultura, del sector primario solamente hay ganadería y poco más, o había, vamos. Pero, cosa curiosa, después de la guerra la tendencia se revirtió
y hoy la población es cerca del doble de la que había 18 horas. Cuando se produjo la guerra, recordemos, con el gobierno de la Dama de Hierro, de Margaret Thatcher, que fue la que declaró la guerra a Argentina. Recordemos que la guerra puso fin a la ocupación temporal argentina en un conflicto que había enfrentado a la Armada Británica con el apoyo de Estados Unidos y con una más que evidente desigualdad de fuerzas respecto a Argentina. Es decir, los militares argentinos, que eran los que estaban en el poder en aquel momento, recordemos los años duros de la dictadura argentina, pues calcularon mal el farol, ¿no? Es decir, eso era como porque pensando que los británicos no se iban a implicar en una guerra tan lejana y tan interesante, tan poco interesante económicamente, ¿no? Las islas realmente era una cuestión de honor patriótico o algo así, porque realmente económicamente no tenían muy poca importancia, ¿no? Y bueno, los militares argentinos dijeron, vale, pues esto no creo que les interese demasiado, las ocupamos y se van a quedar tranquilas y nos marcamos un tanto en una situación donde el fervor patriótico en una situación de dictadura es de las pocas cosas de las pocas herramientas que le quedan a los dictadores para poder levantar un poco cabeza en una situación en la cual la dictadura argentina ya empezaba a decaer de una manera muy clara y tanto la sociedad argentina como la sociedad internacional ya veía que aquello era insostenible, ¿no? Que se tenía que acabar. Entonces, bueno, se prolongó durante 10 semanas, hubo una enorme cantidad de pérdida de vidas humanas argentinas e incluso también bastantes británicas, y bueno, y el resultado era más que previsible, es decir, el hecho de que tuvieran detrás a Estados Unidos junto con una de las armadas más poderosas del mundo, como es la británica, pues realmente los dictadores argentinos tenían poco que hacer ahí, ¿no? O sea, entonces, bueno, aguantaron 10 semanas, hubo una enorme cantidad de vidas argentinas desperdiciadas y el resultado era más que previsible. El único aspecto positivo, como os decía, es que, eso sí, aceleró la caída de la dictadura argentina. Es decir, eso fue, como digo, en el año 1982 y ahora pues bueno, ahí están y ha alcanzado un récord de población que, récord y todo, tiene 3.500 habitantes, es decir, como un pueblo pequeño, pero bueno, tiene más importancia, digamos, sí, que real, ¿no? Es decir, como digo, el último censo de 2021 tiene 3.500 habitantes. Y otra cosa curiosa y muy interesante es que a comienzos de 1980, de la década de los 80, casi el total de los habitantes, hasta un 90 y tantos %, se identificaba como procedente de las Islas Británicas, ¿no? Pero las últimas estadísticas disponibles de 2016 ya más del 15% era de otras procedencias y con tendencia a aumentar ese porcentaje de extranjeros, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando lo leí no me lo acababa de creer, porque la administración local de las Malvinas afirma que hoy hay hasta unas 60 nacionalidades diferentes registradas en las islas. 60 procedencias de migrantes, ¿no? Diferentes. Y bueno, según declaraciones de uno de los habitantes de las Malvinas, ahora somos multiculturales. En 1982 no lo éramos. Digamos que esa sería la principal diferencia. Porque además la principal minoría extranjera de migrantes proviene lógicamente de la región más cercana a las islas, es decir, de algunos países de Sudamérica, ¿no? de Latinoamérica. Con lo cual, bueno, pues con el tiempo estamos volviendo a la lógica, es decir, que las islas sean pobladas por los migrantes de las zonas más cercanas, ¿no? Más allá de las sangrientas aventuras bélicas de la dictadura militar, pues
parece ser que las aguas están volviendo a su cauce. Otra cuestión es la soberanía, porque no sé qué pinta el Reino Unido en el Atlántico Sur, pero bueno, esperemos que la lógica histórica acabe imponiéndose y las Islas Falkland o las Malvinas acaben siendo pobladas por migrantes de las regiones más cercanas de Latinoamérica. Muy bien. Vamos con el último asunto. ¿Te Sí, parece? el último asunto, brevemente, es un palabra que Reduflación. sí, Reduflación. sí, es una nueva palabra, pero no una práctica nueva. De hecho, todos la hemos visto en un momento o en otro. Se trata de no aumentar los precios de los productos de consumo, pero sí reducir la cantidad del producto envasado. Que al final es lo mismo. Se Sí, aumenta sí, claro, es una forma de aumentarlo. Pero así se creen ellos que despistan, ¿no? Es decir, en tiempos de inflación, pues eso, desde el papel higiénico, donde ponen menos hojas, hasta el yogur, el café, los pañuelos de papel, pues eso, pues los fabricantes se están dedicando a reducir discretamente y en silencio el tamaño de los paquetes sin bajar los precios. Y eso se conoce como reduflación o en inglés shrinkflation. Y bueno, parece que en todo el mundo se está generalizando como una práctica, pues eso, muy abundante. Comentaban algunos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos la caja de pañuelos que antes tenía 65 hace unos meses, pues ahora tiene 60 pañuelitos de papel. Los frascos de café instantáneo de 100 gramos, pues ahora tienen 90. Es decir, bueno, pues parece ser que esta práctica, que no es nueva, pero prolifera más en tiempos de inflación a medida que las empresas tienen que verselas con el aumento de los costos de los insumos. ¿eh? Recordemos que los insumos son los bienes de cualquier clase que se emplean en la producción de otros bienes, por ejemplo, las materias primas. ¿no? Y también pues, el aumento de los costes de la mano de obra, del transporte, etc. A esto se le conoce como reduflación. Hay que recordar que la inflación la tenemos ya en el mes de mayo, en los últimos datos, la teníamos ya el 7% de aumento frente al mismo mes del año pasado. Y va siguiendo un ritmo ascendente que probablemente como mínimo continuará aumentando hasta septiembre. ¿no? Con lo cual, bueno, pues la reduflación está más que asegurada. Así que ojo con las etiquetas y fijarnos a ver si, oye, chica, esto no ha subido. Pues bueno, pues a lo mejor no ha subido, pero te han robado en el contenido. Además tiene el truco, según han contado, que no cambia el envase. Es decir, el tamaño, la forma del envase es el mismo, la apariencia exterior es la misma, pero si no lees los gramos que hay dentro, pues te vas engañada o engañado. Es decir, el paquete de patatas fritas, pues tiene la misma forma, pero tiene menos patatas. Y de todas maneras no es una trampa, no es un engaño, no es, bueno, un engaño hasta cierto punto sí, bueno, pero legalmente no, porque ellos ponen el precio, es decir, el contenido te lo... claro, hombre, lo que no van a hacer es poner falsear la etiqueta. Claro, es Hay decir, muchos trucos. Por ejemplo, no sé si te has fijado en los tarros de cristal, no sé, en el café instantáneo, por ejemplo. El culo, en lugar de hacerlo llano, lo hacen cóncavo, ¿no? Metido hacia adentro, con lo cual la cantidad que cabe es menor, ¿no? No sé, muchas triquiñuelas de este tipo que evidentemente en la etiqueta se respeta, pero claro, ¿quién lee las etiquetas? Porque es lo mismo que comentábamos cierta vez con respecto a las cookies. ¿eh? ¿Quién lee las condiciones de las cookies? ¿no? nadie, porque es un tocho enorme, le das a aceptar y ya está. Claro, pues bueno, acepto, pues lo mismo. ¿Quién lee las etiquetas? Que además están redactadas en un tipo de letras, no sé si del 6 o del 8 o por ahí, ¿no? Que te pierdes la vista mirando las etiquetas, pues nada, no las mira nadie y con lo cual
la reduflación pues sigue aumentando. Porque lo que sí que está claro es que los expertos en marketing no dan puntada sin hilo, y cuando se han inventado esto de la shrinkflation o la reduflación es porque han visto que funciona. La gente sigue comprando lo mismo y bueno, total, por 10 gramos, pues qué más da, ¿no? En fin, como curiosidad que me ha llamado la atención de los últimos trucos de consumo. Muy bien. Pues eso es lo que tenía que contar hoy, no se me ocurre nada más. Bueno, ¿No tengas alguna cuestión de actualidad que quieras que redondeemos el tema por si tenemos tiempo? Por lo hombre, que a mí respecta, yo me gustaría meterme contigo y con el último compañero que estuvisteis en la tertulia, porque me quedé un eh, poco sorprendido, pero él no está aquí, pero me puedo meter contigo solo, si quieres. bueno, yo y él, perdón, él y yo, no es que coincidamos en todo, ni mucho menos. Yo no Como soy el tan día de ayer, optimista. en el día de ¿Pero por qué ayer, lo decías en concreto? porque en el día de ayer imputaron ya definitivamente a la vicepresidenta Mónica Oltra. Y oyéndoos en la tertulia, parece ser que erais muy amigos y que creíais que era casi una mártir de la causa y que habían ido a por ella, que pobrecita ella no tenía culpa, que su marido patatín para arriba, para abajo, para el otro lado, y que ella, pues, una mártir engañada de todos y que le ha contado toda la verdad al fiscal, pero, o la fiscal, pero la fiscal es muy mala y no se la cree. No se la cree ni a ella ni a los 13 funcionarios que han dicho lo mismo. Y entonces yo os veía muy complacientes y yo decía, madre No mía, lo sé, quizá mi intervención o, dio o- una falsa impresión. o me sonó a mí eso, o me dio la impresión. A lo mejor no es cierto, no Posible, pretendo. quizá fuera excesivamente contemporizador. Pues bueno, yo también dije claramente que yo no era miembro de su club de fans. Eso sí que lo recuerdo. Es decir, que yo a mí Mónica Oltra, ni ella ni su grupo, que bueno, su grupo que como sabemos es una coalición que está en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia. El ayuntamiento no, la Generalitat y el ayuntamiento sí, los dos, sí, vale, Bueno, perdón. la Generalitat está en el gobierno, pero no en la cabeza. Pero bueno, ella es vicepresidente, recordémoslo. Sí, Entonces, para mí tendría numerosísimas críticas que hacerle a su actuación política. Lo único que dije es que si los voceros del PP reclamaban para sus corruptos presunción de inocencia hasta el último momento, pues bueno, que pasara lo mismo con Mónica Oltra y que hasta que no fuera juzgada y condenada, pues que se presumiera su posible inocencia. ¿eh? ujú, estoy de Sobre acuerdo con todo, eso. claro, y más que nada porque ahí habían motivaciones oscuras que a mí nunca me han gustado nada. Por ejemplo, mezclar las cuestiones de la vida personal con la cuestión política, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea su ex. Si ella participó en el encubrimiento de esas prácticas, está mal, sea su ex, sea su marido actual o sea su abuelita. Es decir, hay que juzgarla políticamente independientemente del hecho de su relación familiar o exfamiliar con la persona implicada, ¿no? Pero ¿crees, Rafa, que la fiscal y ahora los jueces han tenido en cuenta eso que te estás diciendo? Es decir, han mezclado Hombre, lo familiar con lo me político. imagino que cuando imputan a una persona con tanta situación política será porque tienen hechos probatorios suficientes. Me imagino. Es decir, no sé, bueno, yo no tengo el placer de conocer a la señora fiscal del tema, pero si no hubiera tenido fundados elementos probatorios, no creo que lo hubiera imputado así como así, ¿no? Entonces, en cualquier caso, bueno, pues por un lado sigo manteniendo que, que se celebre el juicio y que ya dirán a ver qué pasa. Y en segundo lugar, que es lo que a mí personalmente más me importa, que se investigue a fondo todo el sistema de la atención a los menores, Ah, sobre todo a los MENAs, ¿no? A los menores migrantes no acompañados, en fin, que se revise a fondo todo el sistema público de cuidados a esas personas tan desprotegidas que merecen toda nuestra atención y toda nuestra solidaridad. Ese, para mí, es el tema importante. Que la señora
vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, haya tenido un desliz y durante 4 días, desde que se enteró hasta que lo denunció, haya tapado a su ex, eso, pues eso, que continúe la investigación y que llegue a las conclusiones que deba de llegar. El resto, para mí, son cotilleos de revista del corazón. Vale. Bien. Dicho así, no suena mal. Claro, es que... Lo que pasa es que se ha metido la cosa en una vertiente que a mí no me gusta nada, y es aquello de que, ay, esta es de los nuestros, estos son de los nuestros, que van a por los nuestros, y enseguida aparecen las comparaciones. Ah, ¿y qué hacemos con la corrupción del Partido Popular? Y ves por ahí la información en algunos medios y lees los comentarios de la gente que comenta las noticias en algunos medios de escritos, por ejemplo, y ya la has liado. Es decir, como esta es de mi partido o de las cercanías o es de izquierdas, pues hay que defenderla, o sospechar que los jueces son todos unos fachas de derechas y van a por ella porque bla, bla, bla. Fíjate tú que la denuncia la lleva una ex de Vox, y eso es coger el rábano por las hojas y ya está, y compararla inmediatamente con lo anterior, la corrupción del Partido Popular, que obviamente merece todos los calificativos que le queramos poner, pero no tiene nada una cosa que ver con la otra. Es decir, No, pero vamos a ver, Manolo, hay una cuestión, y es que, bueno, del y tú más no nos vamos a poder librar nunca. no, pero también está el otro. Sí, yo estoy en contra, estoy a favor de que se le juzgue, a que se investigue hasta el final, pero el juez tal, el que pone la denuncia es vos, la jueza, ya sabemos que la judicatura son todos de derechas y miran para ese lado. Es decir, también está esa parte por parte de los que consideran a los nuestros no los toquéis, y como es de los nuestros lo vamos a defender. Yo Bueno, percibí eso porque enseguida aparecía, bueno, yo no soy de... Sí, tú lo has dicho también, no soy no soy de su partido, no soy de su cuerda, pero la conocí hace tiempo y me parece una persona bla bla íntegra, la. Es decir, sí, pero. no. Pues entonces, lo siento, Manolo, pero di una falsa impresión. Que yo hablo del conjunto, tampoco hablo de Rafa Rius personalmente o Sí, de sí, sí, está claro, pero que yo no, vamos, que igual di una falsa impresión. Lo único que sí que recuerdo que dije, y eso sigo manteniéndolo, es que tuvo el coraje de, siendo vicepresidenta, elegir una consellería muy conflictiva. Es decir, porque ella podía haber elegido una consellería cómoda, qué sé yo, consellera de presidencia y vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Mm. Cuestiones burocráticas, de representación y tal. Pero en cambio cogió el toro por los cuernos y eligió llevar una consellería que, aparte del caso este concreto de esta menor y tal, en sí continuamente es una consellería muy problemática y muy complicada, y muy difícil de gestionar en muchos sentidos, ¿no? Pero políticamente también muy interesante, la Consejería de Igualdad con todo el tema del feminismo, todo Sí, igual. pero que me parece un acto de coraje el estar en una consellería que no es cómoda. Independientemente de ello, si ha tenido actuaciones impresentables, y que incluso perseguibles desde el punto de vista judicial, más allá del hecho que todos podemos imaginarnos de que miran con lupa tanto la vida personal como la profesional de todos los miembros señalados de los partidos de izquierda. Es decir, incluso estoy seguro que los partidos de derechas, tanto Vox como el PP, tienen contratados investigadores que van espigolando, que digo en Valencia, en la vida y milagros de todos los actores significados de izquierdas, para descubrir escándalos y poder, o supuestos escándalos, y poder darles caña. Eso ya va con el puesto. Es decir, eso a mí no me extraña nada y es normal. Pero claro, si pillan algo y que más allá de que trabajen para sacar ese tipo de porquería, es verdad,
pues si es verdad, lo diga Mónica Oltra o lo diga su porquero, que decía el aforismo aquel. Entonces, pues yo estoy totalmente de acuerdo con que se investigue hasta el fondo y se sustancien las posibles responsabilidades penales que haya podido tener Mónica Oltra con un tema tan delicado como es el tema de los menores, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí. Querías que me metiera contigo y lo he hecho. Bien, eso está bien siempre. Eso, hombre, es que la aquiescencia continua es un rollo. O sea, eso, sí, pues apoyo lo que dice el compañero. Pues para apoyarte, cállate. Es decir, claro, o sea, hay que discutir y confrontar o incluso pues, matizar o, en fin, descubrir otras cosas que han quedado ocultas. Todo eso está muy bien. O sea que espero que continúes en esa línea. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí. ¿De acuerdo, Rafa? Muy bien. Vale, sea usted bueno, pórtese bien. La próxima semana si el calor nos respeta. Vamos a ver si no nos derretimos. Que vaya bien, que haya salud. Salud y buen día.